Hola familia IDS, qué bueno que estás viendo este video, gracias porque también el día de ayer tuvimos una enseñanza increíble. Yo sigo muy impactado con el video que vimos el día de ayer sobre las profecías que se han cumplido o que se cumplieron en Jesús. Ver la probabilidad de lo que habló Chris, la verdad es que sigo un poco impactado con toda esta perfección que se maneja en la Biblia, con esta exactitud que hay en la narrativa de la misma Biblia. Es impresionante poder estudiar todo eso y también la invitación que nos hicieron el día de ayer de poder escudriñar esto. Nosotros no podríamos alcanzar ese nivel de conocimiento o alcanzar a entender cómo funcionan esas profecías en el mismo Jesucristo si no tuviéramos ese amor por escudriñar las escrituras, que es tan valioso. Por cierto, hablando de escudriñar las escrituras, quiero invitarte a hacerte una invitación abierta a que te inscribas al Instituto de Educación Cristiana que va a iniciar en los siguientes meses. Puedes inscribirte desde el día de hoy, te puedes acercar a una mesa de registro, puedes mandarnos un mensaje aquí en nuestras redes sociales, pero inscríbete a este curso. De verdad que te vas a entrar en un nuevo nivel de entendimiento de las escrituras, vas a aprender cómo estudiar la Biblia correctamente para que podamos aprender juntos todas estas cosas. De hecho, el tema que quiero compartirte el día de hoy está basado en uno de los cursos que se da en el IEC, que es sacerdocio del nuevo pacto o sacerdocio levítico también, donde nos habla de la crucifixión, qué fue lo que significó la crucifixión de Jesucristo para nosotros como creyentes hoy en día. Pero bueno, de eso es lo que hoy te quiero hablar. Bien, estamos en esta fecha celebrando o recordando, como tradición o como tú lo quieras ver, la crucifixión de Jesucristo y todo el camino que él recorrió hacia la cruz. Y lo platicamos con mucha gente y lo hemos visto últimamente que ha perdido un poquito de relevancia, sobre todo en mi generación de los millennials para abajo, porque se considera que este mensaje, se considera que este lenguaje es un poco obsoleto para nuestros tiempos, ya no se adecua incluso para la ideología que se está manejando hoy en día. Pero esto pasa porque hemos reducido un poquito el evangelio, o mucho, lo hemos reducido a prácticas, al lenguaje, a tradiciones, y realmente no estamos revisando lo que realmente dice la palabra. Porque ¿a quién se le puede hacer anticuado amar a su prójimo? ¿A quién se le puede hacer anticuado una ley como no matarás, no robarás? Eso no deja de ser vigente para nosotros. Pero hoy quiero hablarte de eso. ¿De qué se trata la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Y qué significó para nosotros esa muerte en la cruz de Jesucristo? Y el hecho de que se haya levantado de entre los muertos y haya prometido regresar. El primer punto que quiero hablar contigo el día de hoy es la maldad. ¿Qué es la maldad? Algunos dicen que es la ausencia de bondad, que es como esta onda de la luz y la oscuridad, que hay la ausencia, o hay mucho de algo, o hay poco de algo. Pero ¿quién define para nosotros qué es bueno y qué es malo? Tendríamos que meternos en temas morales, de lo que consideramos bueno, de lo que vemos bien, pero en realidad para nosotros, ¿qué es la maldad? Y tendríamos que preguntarnos quién define esto nuevamente. La religión, las leyes civiles, nuestra familia, nuestro contexto, nuestra cultura. ¿Quién define lo que es malo? ¿Quién de nosotros se considera bueno incluso, no? Apenas platicábamos algo y hay una frase que nos gusta mucho, que si Dios tuviera que eliminar la maldad de este mundo, porque es algo que muchos desean, que cómo es posible que Dios no elimine la maldad del mundo. Pero hazte esta pregunta: si Dios decidiera un día eliminar la maldad de este mundo, ¿quién de nosotros quedaría con vida al siguiente día? Eso es importante que nos preguntemos, y eso nos pone en una perspectiva correcta de saber que en realidad todos somos partícipes de la maldad que existe en este mundo. Todos hemos fallado y esa maldad es regida por las leyes que Dios estableció desde el principio. Pero ¿qué tipo de leyes ha establecido Dios desde el principio? Y eso es lo que quiero estudiar en este primer momento. En el Antiguo Testamento era conocida como la Torá o la ley de Dios, que estaba aproximadamente regida por unas 613 leyes. No solamente eran 10, eran más de 613 leyes. Sí, ya sé, parece muy complicado cumplir con cada una de ellas, pero existían y están escritas en el Antiguo Testamento en libros como Deuteronomio y Levítico. Ahí los puedes estudiar. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios buscaba con esto? Había muchas leyes que están divididas en algunas que yo encontré. Se pueden dividir en leyes morales, que están basadas en leyes de comportamiento. Están divididas en leyes de acuerdos sociales, de
tú tienes este terreno, te pertenece, tú tienes este ganado, acuerdos sociales y también existían las leyes ceremoniales que tenían que ver con esta acción de acercarse a Dios, de los sacrificios, de los sacerdotes, de todo eso que era ceremonial, que te hacía puro, que te hacía impuro. Todo eso es lo que engloban estas 613 leyes que existían en la Torá o en la ley de Dios. Pero bueno, si pudiéramos resumirlo como lo hizo Jesús en los evangelios, o si realmente nos ponemos a estudiar estas 613 leyes, nos vamos a dar cuenta que en realidad todo esto se resume en dos cosas: amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahora, nosotros, ¿qué papel tenemos con esta maldad o con la maldad que existe? Que si lo comparamos con la ley de Dios, significa que para nosotros lo que está mal es lo que va en contra de estas leyes que Dios estableció en la Torá. Y hay leyes muy básicas, como lo platicamos, como el simple no matarás, no robarás. Y hay otras que son más complejas y que tienen que ver más con el Dios en el que creemos, que son ceremoniales y que también son algunas morales. Pero ¿cuál es nuestro papel como seres humanos en esta maldad? ¿Quién se puede incluso excluir de esta maldad? ¿Quién de nosotros puede decir yo no tengo pecado? ¿Quién de nosotros puede decir yo nunca he fallado? Ninguno de nosotros está exento. De hecho, si llegáramos a pensar que existen personas inocentes, eso significa que hay personas que no necesitan un salvador. Sí, vamos por ahí. Entonces nadie puede decir que es inocente en este mundo, porque todos hemos sido partícipes de la maldad. Claro, hay algunas excepciones, como lo dice Job, como lo dicen algunos salmos, acerca de los recién nacidos o los no nacidos, que habla que ellos son hijos de Dios automáticamente, pero bueno, ese es otro tema. La historia de la humanidad es esta historia que revela que no podemos con las leyes, que no somos capaces de cumplirlas. Si tú te das cuenta, la narrativa de la Biblia es Dios poniendo leyes y su pueblo rebelándose. Leyes, rebelión, leyes, rebelión. Claramente, una y otra vez hemos demostrado que no podemos cumplir estas leyes. El problema nunca estuvo en las acciones, el problema radicaba en los corazones de piedra que teníamos antes del sacrificio de Jesús. Y de hecho, toda esa ley y toda esa historia donde el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios eligió, que fue el pueblo en el que Dios se quiso revelar, muestra que su corazón estaba lejos de él y que continuamente quebrantaban estas leyes. Esto nos enseña que realmente nosotros no podíamos cumplir estas leyes, que necesitábamos de un salvador. Y en este punto pasamos al siguiente, que es la necesidad de Dios. Lo único que hizo esta ley, lo único que han hecho las leyes que nos rigen entre lo que está bien y lo que está mal, como lo dice Pablo también en muchas cartas que él escribió, la ley solamente muestra lo malo que somos y la necesidad que tenemos de Dios. Para eso Dios estableció su ley, y es muy importante que lo entendamos. La ley nos muestra nuestra maldad y nos recuerda que Dios es bueno y lleno de misericordia. Incluso nuestra maldad merece ser eliminada y nosotros merecíamos ser eliminados. Nadie de nosotros merecía seguir con vida por nuestra maldad y por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero aquí hay una palabra que hemos escuchado mucho y es el siguiente punto, que es pecado. El pecado, ¿de dónde salió? ¿Qué significa esa palabra? La hemos ocupado muy religiosamente durante mucho tiempo, pero realmente ¿a qué se refiere la palabra pecado? Que también la hemos ocupado para juzgar, para señalar, pero ¿a qué se refiere pecado? Pecado viene del hebreo kata y del griego armatía. Quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros estudiamos las etimologías de las palabras, no para sonar más elocuentes o como que sabemos más que otros, sino nos gusta que estudiemos el origen de estas palabras para entender el contexto en el que fueron usadas. Es decir, puede ser un modismo, puede ser una palabra que se ocupaba en una lengua, en una cultura, y si lo estudiamos desde la raíz, podemos comprender mejor su significado. Es nada más lenguaje. Esto nos ayuda a nosotros a entender mejor de qué se trata. Y estas dos palabras, kata, que es el hebreo, lo recordamos, y armatía, que es el griego, claramente significaban errar o fallar en el blanco. Prácticamente es tomar la ruta equivocada. Eso significa pecado, fallar, tomar una ruta que no es correcta.
Un ejemplo muy básico o un ejemplo para nuestros tiempos para que se entienda mejor es como cuando el repartidor de comida llega a otra casa que no es la tuya. Él está cometiendo un kata, se equivocó de dirección. Eso es lo que significa pecado realmente: tomar una dirección equivocada o fallar en el blanco. Entonces estamos estudiando que el pecado es más que hacer cosas malas. El pecado también es la falsa creencia de que tomamos buenas decisiones y que nuestros caminos son buenos, hasta que nos damos cuenta que estamos caminando en contra de Dios mismo. Esto le pasó a Pablo, creyendo que sus caminos eran mejores. Bueno, antes de ser Pablo fue Saulo, creyendo que le servía a Dios con sus buenas intenciones, perseguía a los que realmente creían en Jesucristo. Entonces llegó el mismo Dios y le pregunta: ¿por qué me persigues? Ahí es una muy buena definición de lo que es kata, de lo que es el pecado: ir en contra de la dirección que Dios está trazando. Y es entonces, después de conocer de qué se trata el pecado, la maldad, que entendemos esto que vino a hacer Jesucristo a través de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto fue esta comunicación que Dios estableció con su pueblo para estar en paz con ellos. Es decir, si ellos tenían fallas y cometían kata, como lo vimos anteriormente, había una forma de que ellos se pudieran reconciliar con Él para estar en paz, no para estar plenamente conectados o plenamente justificados, solamente para estar en paz con su pueblo. Dios estableció sacrificios, ordenanzas, rituales, que lo podemos estudiar en Levítico, y una de estas palabras que se ocupaba muchísimo en el Antiguo Testamento era la propiciación o la expiación, y eso es lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz. ¿De qué se trata esto de la propiciación y de la expiación? Bueno, literalmente propiciación significa rescate por muchos, que es una de las profecías también de las que habló Cristo, sobre que Él vendría en rescate por muchos. Esa palabra de rescate por muchos es literal propiciación por muchos, cubrir la muerte de alguien a través de un sacrificio o a través de una ofrenda. También Dios le mostró a Israel la forma de estar en paz con Él a través de esta expiación, pero era un poco diferente. Ellos tenían que ofrecer ya sea un ave o granos o animales que fueran expiatorios por sus pecados o por las fallas que ellos tenían. El cordero, el animal, el grano o el ave tomaba la culpa de ellos y ellos eran puestos en paz con Dios. Ahora, Jesucristo vino a ser la expiación para nosotros. La última expiación, la última propiciación fue una para siempre. También Chris habló de el orden de Melquisedec, y esto significa que a partir de Jesucristo no fueron más necesarios estos sacrificios, porque Él vino a cumplir la expiación total de nuestros pecados. Y a diferencia del antiguo pacto, Jesucristo en su sacrificio en la cruz nos justificó por completo y nos hizo no solamente estar en paz con Dios, sino que nos dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Y bueno, la expiación es claramente la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. ¿Alguna vez has escuchado esta frase de "es mi chivo expiatorio" o el expiatorio? Bueno, a eso se refiere cuando habla de que Jesucristo hizo la expiación por los pecados del mundo, por los pecados de la humanidad. Fue quien tomó la culpa, fue quien se echó la culpa de los pecados y nos redimió a través de ese sacrificio. Ahora, nos podemos preguntar por qué Jesucristo tuvo que morir en una cruz, por qué tuvo que hacerse hombre y dar su vida en rescate por muchos, dar su vida por nosotros, hacer expiación por nosotros. Bueno, algo que yo escribí fue que la crucifixión era necesaria porque fue la forma en la que Dios, en su infinita sabiduría y amor, decidió comunicarnos nuestra maldad, la necesidad que tenemos de Él, el inmenso amor que nos tiene, y sobre todo mostrarnos lo maravilloso, poderoso y magnífico que es. Esta narrativa de mostrarnos nuestra maldad a través de la ley, de mostrarnos que también necesitábamos de un salvador o de un sacrificio que cubriera nuestro pecado, fue la forma en la que Dios decidió que nosotros entendiéramos esto: nuestra maldad, la necesidad que tenemos de Él y lo maravilloso y amoroso que es Él. Así fue como Él lo decidió en su infinita sabiduría, para que comprendiéramos este mensaje maravilloso. La crucifixión de Jesús también no fue solamente por amor a nosotros,
fue por amor a su mismo nombre y para que fuera una vez más glorificado sobre todas las cosas. A mí me encanta recordar esta fecha y este evento de la cruz, sabiendo que Él lo hizo por mí, sabiendo que lo hizo por nuestra maldad, que lo hizo por su amor infinito, pero también no debemos de dejar a un lado que también lo hizo por Él mismo, también lo hizo para que su nombre fuera glorificado, que en realidad esa es la razón principal por la cual Él hizo este plan desde antes de la fundación del mundo, para que su nombre fuera glorificado. Y quiero leerte la justificación de esto que te estoy diciendo en un pasaje que me conmueve muchísimo, porque es una oración que Jesús tiene con el Padre, donde justamente habla de esto, y está en Juan capítulo 12, versículos del 27 al 28, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Es Jesús hablando y dice lo siguiente: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso yo debería de orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Y después dice: entonces habló una voz del cielo y dijo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Jesús estaba orando, diciéndole al Padre: ¿cómo es? Yo podría decir, Señor, sálvame de esta hora, sálvame de esta cruz, sálvame de esto que estoy a punto de enfrentar. Pero Jesús mismo reconoce: pero no puedo orar eso porque para esto vine, para que tu nombre sea glorificado. Y le dice: Padre, glorifícate una vez más. Y se oye incluso la voz del Padre escuchando, y la voz del Padre dice: me he glorificado antes y lo haré una vez más. Y eso fue lo que hizo a través de la cruz de Jesucristo, glorificarse una vez más. Y quiero cerrar diciéndote estas razones que yo encontré, o esto que generó a través de su sacrificio en la cruz Jesucristo. Y número uno es: Jesús vino a morir para mostrarnos que solo Él podía cumplir la ley. Nos vino a mostrar que solamente era a través de Él que la ley podía ser cumplida. Número dos, que el esfuerzo humano no sirve o no tenía caso o era inútil. Que ahora descansemos sabiendo que Él cumplió todo esto. Ya no se trata de lo que tú y yo tengamos que hacer para ganar el favor de Dios. Ahora solamente tenemos que creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros para obtener el favor de Dios, que es su gracia y la salvación. Número 3, que nuestro comportamiento no define nuestra fe, sino que la fe modifica nuestro comportamiento. Es a través de entender quién es Jesucristo, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, sabiendo que Él vino a morir por nosotros, que resucitó y que regresará, que nuestra vida y nuestro corazón es cambiado por uno de carne y comenzamos a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. No se trata de cambiar mis hábitos, sino de entender quién es Jesucristo, y como consecuencia nuestra vida comienza a ser transformada. Y por último, que el pecado no era para juzgarnos o señalarnos, sino para reconocer que lo necesitamos y que sus caminos son mejores. Esto es lo que Jesucristo hizo y nos enseñó a través de su sacrificio en la cruz. Y quiero recordártelo, mostrarnos la maldad que existía en este mundo, que nosotros también somos malos, que teníamos una necesidad por Él, que necesitábamos de Dios, que necesitábamos un Salvador. Chris leyó un versículo donde Job mismo ora por un Salvador y dice: yo sé que vendrá a redimirnos, yo sé que vendrá un Salvador, y eso siempre ha estado en nuestro corazón, la necesidad de un Salvador. Y también vino a mostrarnos que solo a través de Él somos justificados, y vino a mostrarnos su amor infinito, y que también lo hizo por amor a su nombre. Quiero que medites hoy en eso, iglesia. Esto fue lo que quería compartirte el día de hoy, que recordemos con mucho amor, también con mucho respeto y con mucha honra lo que Jesucristo hizo por nosotros y por Él a través del sacrificio en la cruz. Que Dios te bendiga y nos vemos en próximos videos.